Embargo, el pago que recibe por ese bien vivir es sumamente injusto. No es extraño ver esta realidad en la vida. Personas que merecen gratitud y reciben desprecios, ofensas y tantos otros males en un acto sumamente lleno de injusticia. Al rey David, hermanos, le tocó vivir esta verdad en carne propia. Justamente en este pasaje que hemos leído, si ustedes leen todo el capítulo 21, se darán cuenta que describe el momento en que David comienza a huir del rey Saúl. Decimos que a David le tocó vivir la injusticia porque David venía de ser un hombre que había traído grandes beneficios al rey Saúl particularmente y a la nación de Israel en general. ¿Por qué? Porque había vencido al temible gigante Goliat. Aquel gigante tenía atemorizado al rey y a sus ejércitos. Vivían escondidos ante la imponente figura de aquel guerrero experimentado que con su gran estatura llenaba a todos los ejércitos de gran temor. David lo venció y con esto trajo paz a la nación, trajo un sentido de victoria, de triunfo, de alegría, de gozo. Pero desafortunadamente, hermanos, una vez que el pueblo comenzó a reconocerle a David aquella gran hazaña que había llevado a cabo y a expresarle reconocimiento y gratitud, en el corazón de David se despertaron unos celos perversos y comenzó a perseguir a David con el fin de quitarle la vida. ¿Cuánta injusticia hay en eso? Saúl le debía a David gratitud. Saúl le debía a David aprecio. Saúl debió exaltar la persona de David porque había traído grandes beneficios a la nación. Pero en lugar de hacer todo eso, comenzó a perseguirle para matarlo. Justamente en esa huida lo encontramos aquí, en la cueva de Adulam. A David no le quedó otro camino sino huir de la ciudad y comenzar a buscar un rincón lo más alejado y escondido posible que le diera refugio de la persecución de David. Es muy interesante descubrir, hermanos, que Adulam significa justamente refugio. Y esto venía a ser aquella cueva tenebrosa para David, un refugio de aquella persecución incansable por parte del rey para quitarle la vida. Sin embargo, hermanos, a nosotros nos tiene que llamar la atención que aunque David se encontraba en aquella situación de perseguido por el rey, se encontraba en una situación muy comparable a la de un criminal, a la de un delincuente, a la de alguien que huía por consecuencia de sus actos. Era una persona, hermanos, si lo usamos en un lenguaje muy común en estos días, era todo un perdedor. Sin embargo, dice la Escritura que muchas personas le siguieron. Llegaron a ser 400 hombres que estarían bajo su mando. Hay aquí una pregunta interesante. ¿Quiénes siguieron a David en aquella condición tan desafortunada? ¿Quiénes fueron las personas? ¿Qué características tenían las personas que siguieron a David en ese camino a Adulam? En primer lugar, dice el verso 22, que cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. ¿Quiénes siguieron a David? En primer lugar, le siguieron sus hermanos y toda la casa de su padre. Esto es interesante, porque la condición de David, hermanos, era una condición de verdadera desgracia. Era un hombre que atrás había dejado en la huida posesiones, probablemente riquezas que había ganado sirviéndole al rey. Recordémonos que a consecuencia de haber derrotado al gigante, David recibió algunos beneficios. Le fue concedida la mano de la hija de Saúl, era su esposa, y además de eso no tenía que pagar impuestos por ninguna de sus posesiones. Imagínense ustedes, eran grandes beneficios que le habrán traído a David alguna forma de riqueza y de abundancia. Sin embargo,
todo eso había quedado atrás. Ahora David era un hombre en la miseria. Ahora David era un hombre que había huido probablemente solo con lo que traía puesto y nada más. Ahora se encontraba escondido en una cueva como si fuera un criminal. Era una situación verdaderamente muy desafortunada. Podemos decir que David se encontraba en desgracia. Pero a pesar, hermanos, de estar en esa condición, sus hermanos y todos los varones de la casa de su padre, en cuanto supieron lo que había pasado, lo buscaron en Adulam y se unieron a él, y dice ahí que lo hicieron su jefe, es decir, se sometieron a su autoridad y a su voluntad. ¿Por qué llama la atención esto, hermanos? Porque nadie quiere seguir a una persona en desgracia. Porque nadie quiere seguir a una persona que parece fracasada. Porque nadie quiere seguir a una persona que no tiene brillo, que no tiene imagen, que no tiene presencia, que no tiene atractivos al ojo natural. Sin embargo, los hermanos y todos los varones de la casa de su padre, dice la Escritura, le siguieron hasta Adulam y lo hicieron su jefe. Cuánta fidelidad y cuánto amor genuino y verdadero hay en esta actitud. Yo no dudo, hermanos, que estas personas siguieron a David en aquella condición porque verdaderamente le amaban. Estas personas, hermanos, siguieron a David en aquella condición porque verdaderamente se sabían, hermanos. Sabía que aquel hombre era sangre de su sangre, hueso de sus huesos, y por lo tanto tenían que estar con él en las buenas y en las malas. Ahora eran las malas, había que estar con él. Habían estado en el triunfo, habían estado en la victoria, habían estado en la fiesta, habían estado en la celebración, pero también estarían hoy en el tiempo de la aflicción y de la angustia. Eso es fidelidad. Eso es verdaderamente amar a una persona. Seguirle en aquella condición tan triste demuestra un gran amor y una fidelidad verdaderamente admirable. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? Nos enseña que David es en aquel momento un tipo de Cristo, es decir, simboliza a la persona de Cristo. Es decir, que en aquel tiempo tan antiguo, David estaba de alguna manera mostrándonos lo que sería Cristo cuando estuviera en la tierra y lo que sería el Cristo resucitado hoy en día en medio de nosotros. ¿Por qué decimos que David era tipo de Cristo? Porque Jesucristo, hermanos, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Jesucristo, hermanos, habiendo hecho tanto bien a la raza humana a lo largo de los siglos, porque Jesucristo, habiendo descendido del cielo para morar entre los hombres, para vivir y morir por nosotros, hoy es sumamente despreciado. Porque Jesucristo hoy en día y todo lo que tiene que ver con su evangelio es algo que ya no vale la pena. En esta sociedad en la que vivimos, un hombre que debía recibir toda la gratitud de parte de la raza humana, el hombre que ha vencido los gigantes terribles que amenazaban el alma de los hombres, un hombre que debía ser exaltado, un Cristo que debía ser glorificado todos los días de nuestra vida, está siendo hoy sumamente despreciado. Ya nadie quiere nada con él. El mundo mismo, hermanos, a través de las leyes de los hombres, se ha encargado de negarle a la sociedad moderna el conocimiento del Cristo resucitado. A los niños se les prohíbe el acceso a la verdad de la palabra en las escuelas. Ya no pueden ellos tener acceso a la verdad. Se les habla del evolucionismo, pero no se les habla del creacionismo. Se les enseña que el hombre desciende de un mono, pero no se les enseña que hay un Dios que creó al ser humano y todo el universo. Se les niega la verdad, se les niega el contacto con el Dios verdadero.
y se les hace vivir en un mundo donde el único Dios que existe es el de su propio deseo, el de su propia voluntad. Y por eso vemos ahora una infancia y una adolescencia que no tiene otro Dios sino su propio ego, que no tiene otra guía sino su propio deseo. Una niñez y una adolescencia que dice: yo hago con mi vida lo que quiero porque mi vida es mía. Es el resultado de negarles la realidad del Dios verdadero, la realidad de un Cristo que vive y reina, la realidad de un Cristo vivo que es el único que puede traer felicidad y dicha a sus vidas. Aunque el Señor no huye de sus enemigos hoy en día, hermanos, aunque Él no tiene que buscar una cueva como la buscó David en Adulam, tenemos que reconocer que sí se encuentra hoy como un ser despreciado, se encuentra desterrado de la vida de la sociedad moderna. Esta sociedad moderna ya no quiere nada con él. En esta sociedad moderna ya no se puede orar en lugares públicos. En esta sociedad moderna ya no se puede leer la palabra en lugares públicos ni en ceremonias públicas. Esto nos está diciendo a nosotros que a David se le unió toda la casa de su padre, todos los varones de la casa de su padre, sus hermanos, dice, y toda la casa de su padre fueron a buscarlo y se unieron a él. Yo creo que ahí iban padres, tíos, hermanos, cuñados, suegros, quién sabe, hermanos. Todos los de la casa de su padre fueron a buscarle y estuvieron con él. ¿Qué nos está diciendo este pasaje a nosotros como iglesia de Jesucristo en este tiempo? Nosotros somos los hermanos del Señor, porque a todos los que hemos creído en Él nos fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que estar con Cristo hoy en día, hoy cuando el mundo lo desprecia, hoy cuando el mundo no quiere nada con Él. Hoy, más que nunca, la iglesia de Cristo tiene que testificar del único Cristo verdadero, del único Dios verdadero, del único Dios que está vivo, del único Dios que puede cambiar la realidad de este mundo. Hoy es cuando la iglesia de Cristo tiene que testificar de su nombre. En este tiempo de rechazo y de desprecio hacia Cristo, nuestro testimonio tiene que ser firme, verdadero, creíble. Pero desafortunadamente, hermanos, nos mezclamos tanto a veces con el mundo que va desapareciendo la línea que nos separa y nos hace diferentes. El Señor Jesús, cuando oraba por sus discípulos, allá en el capítulo 17 de Juan, se los entregaba al Padre y le decía: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes de él. Y sin duda él estaba expresando su deseo de que aunque sus discípulos tenían que ir al mundo para testificar de su nombre, él rogaba al Padre que no fueran absorbidos, que no fueran dominados, que no fueran gobernados por el mundo. Pero hoy en día, hermanos, quizás sin darnos cuenta, nosotros como iglesia de Cristo estamos compenetrándonos tanto del mundo que ya se va desapareciendo la diferencia entre el mundo y el reino de Jesucristo. Nos dejamos llevar tanto por las modas, las diversiones, las costumbres, lo que todo el mundo hace, y vamos aceptando poco a poco ese concepto tan terrible que se está imponiendo en la sociedad de hoy, donde ya nada es malo, todo es bueno si a mí me gusta, todo es bueno si yo estoy de acuerdo, todo es bueno si yo no lo hago y no molesto a nadie. Lo malo va desapareciendo y ya todo es bueno. Practicar vicios perversos ya no es malo, es bueno si yo lo quiero hacer. Es bueno si yo estoy de acuerdo, es bueno si nadie me obliga. Sin darnos cuenta, hermanos, nos enfrascamos en las pláticas modernas de tal manera que se nos olvida dar testimonio del Cristo que nos ha salvado. Se nos olvida que testificar de Cristo no es
pararnos con una Biblia en medio de una fiesta de cumpleaños, hacer callar al mariachi y comenzar a predicar. No, hermanos, no necesariamente tiene que ser así. No se trata solo de citar versículos de la Biblia o predicar sermones. Se trata de apartarnos del mundo. Cuando la Escritura dice, hermanos, en este pasaje que hemos leído, que los hermanos de David y toda la casa de su padre le siguieron, tenemos que entender que ellos dejaron su mundo habitual. Ellos dejaron su vida habitual. Ellos dejaron todo lo que era su vida hasta ese día para seguir a David. Justamente, hermanos, si Cristo nos ha salvado para que dejemos atrás lo que era nuestra vida en el mundo y comenzamos a vivir en el reino de Jesucristo, guiados por nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Es el momento, hermanos, en que reconozcamos que testificar de Cristo es apartarnos del mundo, es identificarnos con Él y no identificarnos con el mundo. Se trata de que como iglesia demos testimonio del Cristo que el mundo desprecia, que demostremos que Él es nuestro gran capitán, que nosotros le hemos aceptado como nuestro Señor, como el que nos gobierna. Él es el que nos guía, el que nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, venciendo las dificultades de la vida hasta que llegue el momento en que hemos de verle cara a cara, gracias a la promesa que Él nos ha hecho de vida eterna en su presencia. Es tiempo de que la iglesia testifique intensamente de Cristo. Nosotros estamos mirando cómo esta nación cada día, hermanos, cae en una época de derrota y de fracaso innegables. Los últimos eventos de esta semana nos están mostrando cuánto aquella nación grande y poderosa se está desfigurando en la historia moderna. Y aunque nadie lo quiera reconocer, hay una sola causa de esto que está sucediendo, y es que esta nación se apartó del Cristo que le dio la luz, del Cristo que la vio nacer, del Cristo que fue el fundamento de este país como nación cristiana. Y ahora las consecuencias nos están alcanzando en este medio, hermanos, tan oscuro, en este medio tan triste, tan lleno de errores graves y de fracasos grandes. Este es el momento de anunciar que hay un Cristo que nunca ha perdido una batalla, que hay un Cristo que siempre es vencedor, que hay un Cristo que siempre sabe llevarnos a la victoria, que hay un Cristo que es el único Cristo, que es el único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, y es el único que tiene respuesta para esta nación y para el mundo. Nosotros somos sus hermanos y la casa de su Padre. Tenemos que ir a buscarlo y estar con Él ahora cuando el mundo lo desprecia. En segundo lugar, le siguieron, dice el verso 2, los afligidos, los endeudados y los amargados. Ninguna persona feliz, rica y contenta siguió a David en aquel momento en Adulam. Le siguieron, además de la casa de su padre, aquellos que compartían con David una situación dura de injusticia, persecución y necesidad. Entre ellos se encontraban personas que seguramente tenían deudas con el Estado, con el rey. Quizá le debían impuestos al rey y no tenían cómo pagarle. Le siguieron delincuentes perseguidos por algún delito. Le siguieron gentes hambrientas, hundidas en la miseria, que no tenían cómo resolver su vida en el reino de Saúl. Aquellos que no tenían necesidad, los satisfechos, los que no pasaban hambre, no estaban ahí. Allí estaban los necesitados. Ahí estaban los surgidos de esperanza y de paz. Los que no tenían necesidad no estaban ahí.
Y no es que no tuvieran necesidad, es que no querían reconocer que estaban necesitados. Pero en el fondo, todos sabían que estaban en necesidad. No le siguieron aquellos que trataban de distraer sus penas y sus aflicciones con el vino, la comida, la fiesta y la música. Pero en el fondo todos sabían que mientras cantaban en sus fiestas, cantaban para no llorar. Porque sus vidas eran una continua angustia. Todos los afligidos, los endeudados, los amargados, buscaron a David, pero no solo eso, lo hicieron su jefe, es decir, se sometieron a su autoridad, dejaron que él condujera sus vidas, pusieron su esperanza en él para conducir sus vidas. Todos los afligidos, los endeudados y amargados deben de seguir a Cristo. Esta parte del pasaje nos presenta algunos problemas, porque indiscutiblemente a nadie le gusta identificarse como una persona que está entre esos tres grupos. A nadie le gusta, ni le gustará identificarse como un afligido, un endeudado o un amargado. Pero si le ponemos un poco de atención a esto, vamos a descubrir que es más fácil de lo que nosotros creemos estar en una de esas condiciones. Y es más fácil de lo que nosotros creemos porque este mundo es injusto, porque este mundo es terrible, porque este mundo, hermanos, es problemático. ¿Quiénes son los afligidos? Los afligidos son aquellas personas que están angustiadas por un problema que es más grande que sus fuerzas. Una persona se aflige, según el significado de esta palabra, cuando tiene que enfrentar una situación que no puede superar, o cuando ha tratado de resolver una situación problemática en su vida y ha consumido todas sus fuerzas y no la pudo resolver. Cuando se mira ya impotente frente a una situación, esa persona está afligida, según la definición de esta palabra. Y podemos comprobar este significado en las palabras de Jesús en Juan 16 y verso 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense bien en esas palabras. Jesús dice, ustedes se van a afligir en el mundo. Se van a afligir cuando vean situaciones que ustedes no pueden resolver, pero confíen, yo las he vencido. Confíen, porque cuando sus fuerzas se terminan, mis fuerzas están íntegras, mis fuerzas están perfectas, mis fuerzas están completas. Entonces entendemos a Pablo diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando a mí ya no me alcanzan las fuerzas del Señor vendrán en mi auxilio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me fortalece cuando yo me debilito. En medio de la aflicción, siempre me asistirán las fuerzas de Cristo si yo estoy con Él en este tiempo en que el mundo lo desprecia. Si yo permanezco fiel y amando a mi Señor como mi Rey y mi Salvador, Él y sus fuerzas me asistirán en todas mis luchas, me asistirán en todos mis problemas, me asistirán en todas mis dificultades. No quiere decir que no me voy a afligir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Cristo ha vencido al mundo y Él nos dará la victoria, Él nos sacará victoriosos. ¿Quiénes lo siguieron? Los endeudados. Ese no creo que nos cueste aceptarle, porque ¿quién no está endeudado? Pero no solo estamos endeudados económicamente, estamos endeudados en otras áreas. Estamos endeudados con Dios, porque su Hijo pagó nuestra deuda. Nosotros no la podíamos pagar.
Nuestra deuda de pecado fue saldada con la sangre del Cordero, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que borró nuestro pecado. Esta es una deuda de amor para con Dios y con su Hijo que dio su vida por nosotros. Pero no solo estamos endeudados con Dios y con Cristo, también estamos endeudados con nuestro prójimo. Porque nosotros también anduvimos perdidos. Porque nosotros también estuvimos condenados a muerte, pero Cristo nos salvó. Y nuestro prójimo también tiene derecho a conocer al Cristo que salva. Porque su sangre también fue derramada por nuestro prójimo, por el que anda perdido, por el que desprecia a Cristo, por el que dice que las cosas de Dios son locura, por el que niega la existencia de Dios, por el que se ríe y se burla de las cosas del Espíritu. Por esa persona también murió Cristo. Y también a esa persona le ama. Y nosotros tenemos deuda con Él. Porque si pagaron por nosotros, nosotros tenemos que decirle que hay alguien que dio su vida por la de Él. Que hay alguien que ya pagó también por Él. Somos deudores a los que no conocen la verdad. Somos endeudados con Dios y somos endeudados con nuestro prójimo. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, decía: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo decía: a todos les debo. Les debo a los que saben mucho y a los que no saben nada. Les debo a las personas que son muy cultas y a los que no tienen ninguna cultura. Griegos o no griegos, sabios o no sabios, a todos les debo. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Escribiendo a los romanos les decía: ya logré que escuchen el Evangelio en toda Asia. Ahora voy con ustedes, porque ustedes los romanos también tienen derecho a conocer la verdad. Porque ustedes los romanos, con todas sus perversiones, también fueron incluidos en la promesa de la gracia en Cristo Jesús. Porque ustedes los romanos, con toda su maldad, también son amados por Jesucristo, y su sangre también fue derramada por ustedes, y su sangre también los puede limpiar a ustedes. Por eso estoy dispuesto a predicar el Evangelio. Somos deudores a este mundo. No debemos ver este mundo que se desmorona, que se cae a pedazos, como un mundo que merece esa situación. Nadie merece el mundo que estamos viviendo. Nadie merece que una nación tan grande como esta se vaya desmoronando delante de nuestros ojos. El problema es que quizá no les hemos anunciado el Evangelio de Jesucristo. Y una nación como esta, si no vuelve a las sendas antiguas, si no vuelve a escuchar el Evangelio de Jesucristo, no tiene esperanza. Porque la única esperanza verdadera, la única esperanza genuina, la única esperanza que realmente se puede hacer realidad, se llama Jesús de Nazaret. Nadie tiene respuesta, ningún sistema tiene respuesta, ningún político tiene respuesta, ninguna guerra tiene respuesta. Cristo es la respuesta. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Esta es la única esperanza genuina, es la única esperanza verdadera. Por lo tanto, hermanos, este es un tiempo en que la sociedad está despreciando a Cristo y a su Evangelio. Pues este es el tiempo en el que su iglesia tiene que levantarse y proclamar el nombre de Jesucristo más que nunca antes. Porque hoy es cuando
Cristo le puede demostrar a la raza humana que Él sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, y que solo Él merece la honra, la gloria y la alabanza. Y en la medida en que se le honre, se le gloríe y se le alabe, esta nación va a tener respuesta, el mundo va a tener respuesta. Testifiquemos de Cristo. Nosotros somos la casa del Señor. Nosotros debemos ser los primeros en estar con Él en este tiempo de rechazo, en este tiempo de desprecio hacia la persona de nuestro Salvador. Y en la medida en que podamos hacerlo, en esa medida, este mundo va a tener esperanza otra vez. Vamos a orar.